Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este miércoles 28 de enero. Y hoy, queridos amigos, estamos recordando de una manera especial a este santo grandísimo de la iglesia, Santo Tomás de Aquino. Tu llave a la teología, lleva tu llama de Yaicuana, porque hay que dar razones de la propia fe. La palabra del Señor hoy, queridos amigos, nos acompaña con el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 al 17. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: ¿piensas que vas a ser tú el que me va a construir una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. Di a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fuera el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Queridos amigos, esta es una pequeña historia, ñande yara lleva ya poete historia, te recuento de la vida pasada de Israel. Pero cuando David le quiere construir un templo, le dicen: no, David, ¿cuál es la razón? Que aquí no está especificada, y justamente porque dice que David tenía las manos ensangrentadas. A David lo conquistó la tierra de Israel. Los límites reales en la historia fue David quien conquistó. Fue como el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, hoy los límites, esta es la República del Paraguay. David, bebé, voy para abajo a todos sus enemigos. Queridos amigos, esto es muy importante, pero ahora cuando dice el Señor y le habla: soy yo el que verdaderamente va a construir para ti ese templo. Queridos hermanos, toda nación y toda sociedad tiene que ser el verdadero templo donde Dios crezca. Y andego ya de música bajo dorados y humildes techos, tengan la patria donde reinar. Dicen que el verdadero reinado, la construcción del reino de Dios es en el corazón, en la vida, en la familia, en nuestra manera de gobernar, en nuestra manera de llevar adelante una nación, en la manera, queridos amigos, de decir: aquí está Dios. Y ahí dicen en una parte de la palabra del Señor, todos dirán: vamos verdaderamente, porque esta es una nación que ha entendido el valor, los principios del Evangelio, que ha entendido los 10 mandamientos y la pone en práctica. No robarás, no codiciarás los bienes ajenos, santificarás la fiesta, tendrás a Dios en primer lugar, honrarás padre y madre, etcétera, etcétera. Así que si yo que fuera, ya llepitazo, que año diepa, peñan de ya lo prometen de las yo ya poseñan de construir el templo, que es nuestra vida, que es nuestra familia, que es nuestra propia nación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.